Recibí hace apenas unos días una llamada que me dejó en silencio. Una mujer con la voz quebrada por el llanto me hizo una pregunta que jamás olvidaré. Me dijo: mi marido acaba de morir. Quiero cremarlo porque no tenemos dinero para un entierro tradicional. Pero mi madre dice que si hago eso, él no resucitará en el día del juicio final. ¿Es verdad? ¿Estaré condenando a mi marido por cremarlo? Y mientras yo escuchaba su angustia, me di cuenta de algo extraordinario. En todo el mundo millones de personas están haciendo exactamente la misma pregunta. ¿Por qué algo cambió en nuestra sociedad? Donde antes había tumbas, ahora hay hornos. Donde antes había cementerios, ahora hay urnas. La cremación se está extendiendo como nunca antes en la historia. En países como Estados Unidos, más de la mitad de la población ya elige el fuego en vez de la tierra. Pero aquí está el misterio. Aquí está la pregunta que nadie se atreve a hacer en voz alta. Si Dios prometió resucitar nuestros cuerpos en el último día, ¿qué sucede cuando esos cuerpos ya no existen? ¿Cómo puede levantarse de entre los muertos alguien que fue reducido a cenizas? ¿Puede el Todopoderoso reconstruir lo que el fuego consumió? Soy Joe Dispenza, y durante décadas he dedicado mi vida a explorar el potencial humano y a responder a la luz de la sabiduría ancestral las preguntas que muchos prefieren evitar. He viajado por el mundo, he hablado con teólogos, científicos, historiadores, he leído textos antiguos en bibliotecas y he asistido a funerales en 5 continentes, y lo que descubrí sobre la cremación y la resurrección puede cambiar para siempre la forma en que entendemos la muerte. Porque, verán, la respuesta no está donde todos buscan. No está en los manuales de las funerarias, ni en las leyes eclesiásticas. La respuesta está escrita en un libro de 2000 años. Y lo que ese libro revela es tan sorprendente, tan inesperado, tan diferente de lo que muchos aprendieron, que cuando terminen de oír lo que tengo que decir, jamás verán la muerte de la misma manera. Pero antes de llegar a las respuestas, antes de descubrir lo que la Biblia realmente dice, necesitamos entender algo fundamental. ¿Qué es exactamente la cremación y por qué de repente se ha convertido en la elección de millones? Permítanme describir algo que la mayoría de las personas nunca verá. He estado en varios crematorios, he visto el proceso, y les aseguro que es algo que no se olvida fácilmente. El cuerpo, ese cuerpo que un día caminó, habló, amó y lloró, es colocado dentro de una cámara de cremación. No es un simple horno. Es una estructura diseñada específicamente para alcanzar temperaturas de entre 800 y 1000 grados centígrados. El calor es tan intenso que el propio aire parece vibrar. Y entonces, el proceso comienza. En cuestión de minutos, la carne empieza a consumirse. Los tejidos blandos se evaporan. Los órganos internos, el corazón que un día latió de emoción, los pulmones que respiraron el aire fresco de las mañanas de primavera, desaparecen en las llamas. En menos de 3 horas, lo que queda son fragmentos óseos blanquecinos, pero ni siquiera esos huesos permanecen intactos. Son colocados en una máquina que los pulveriza, transformándolos en un polvo fino al que llamamos cenizas. Y ese polvo, esos restos que caben en una urna del tamaño de una caja de zapatos, es todo lo que queda físicamente de una persona que vivió 70, 80 o 90 años en este planeta. Las cenizas no son como la tierra, no tienen forma identificable. Son partículas minerales grisáceas que se escurren entre los dedos como arena muy fina. Algunos las guardan en urnas decorativas, otros las esparcen en lugares significativos, como el mar, una montaña o un jardín, y otros aún las mantienen en casa, como si la presencia de esas cenizas, de alguna manera, mantuviera viva la memoria del ser amado. Todo es rápido, todo es limpio, todo es moderno. Y para muchos, todo es profundamente perturbador, porque durante siglos, durante milenios en realidad, los seres humanos trataron a sus muertos de manera muy diferente. Pero algo cambió, y cambió rápidamente.
En apenas 2 generaciones hemos presenciado una revolución completa en cómo tratamos a nuestros muertos. En mi juventud, la cremación era prácticamente inexistente en los países cristianos. Era algo que otras culturas hacían en lugares distantes. En Occidente, siempre se sepultó. Era la tradición, era lo correcto, era lo cristiano. Sin embargo, hoy, en la mayoría de los países predominantemente cristianos, la cremación se ha convertido en la opción preferida frente al entierro. En algunos lugares, más del 60% de las personas eligen ser cremadas. ¿Qué provocó un cambio tan profundo y tan rápido? La respuesta principal es innegable: el dinero. He investigado los costos de los funerales modernos y son, francamente, escandalosos. Una tumba decente puede costar miles de dólares. Un terreno en el cementerio, otros tantos. Servicios de embalsamamiento, preparación del cuerpo, la ceremonia, las flores, la lápida, todo suma. Fácilmente puede alcanzar decenas de miles de dólares. Para una familia media, especialmente en tiempos de crisis económica, eso es simplemente impagable. La cremación ofrece una alternativa práctica. Es más barata, mucho más barata. Es rápida, es simple. Y cuando se está lidiando con el dolor de la pérdida, cuando se está sobrecargado por la tristeza, lo último que se desea es enfrentar el peso financiero devastador de un funeral tradicional. Pero no es solo el dinero. Hay otro factor que ha desempeñado un papel cada vez más importante: el medio ambiente. Piénsenlo, un entierro tradicional requiere madera o metal para el ataúd. Requiere tierra, cada vez más escasa en ciudades superpobladas. Requiere químicos para embalsamar el cuerpo, sustancias tóxicas que se infiltran en el suelo. Requiere bóvedas de concreto para proteger el ataúd. Requiere mantenimiento del cementerio, agua para regar el césped, combustible para las máquinas de corte. La huella ecológica de un entierro tradicional es considerable, y en una sociedad cada vez más consciente del impacto ambiental, esto importa. La cremación, aunque no es completamente neutra desde el punto de vista ambiental, demanda menos recursos, menos espacio, menos tiempo. Para muchos, suena como la opción ecológicamente más responsable. Y está además la logística del mundo moderno. Las familias ya no viven donde nacieron. Los hijos emigran, los padres se mudan. Las personas mueren a miles de kilómetros de donde crecieron. Un cementerio tradicional, con su ubicación fija y permanente, ya no tiene el mismo sentido en un mundo en que la movilidad es la norma. Las cenizas, por otro lado, son portátiles. Pueden ser transportadas, pueden dividirse entre familiares, pueden ser esparcidas en lugares significativos. Ofrecen flexibilidad en un mundo que ya no se queda quieto. Y por último está el factor cultural. La muerte ya no se trata como antes. Los funerales se han vuelto más cortos. Las tumbas ya no son visitadas con la misma frecuencia. El luto público ha sido sustituido por el luto privado. En medio de este cambio social masivo, la cremación se ha normalizado. Es vista como una elección práctica, rápida, conveniente, sin complicaciones. Pero he aquí la pregunta que nadie hace: ¿es esto lo que Dios quiere? Y aquí la investigación se vuelve fascinante, porque cuando abres la Biblia buscando una respuesta clara sobre la cremación, lo primero que encuentras es silencio. No hay ningún versículo que diga: no cremarás a tus muertos. No existe un mandamiento que la prohíba explícitamente. Moisés no bajó del Sinaí con una tabla diciendo: el fuego está reservado para el juicio, no para los cuerpos de los fieles. Pero tampoco hay un versículo que la apruebe. Ningún pasaje que diga: y cremaron al patriarca con honra. Ninguna historia de un profeta cuyo cuerpo. El silencio es inquietante, porque en la Biblia, lo que no se dice a veces es tan importante como lo que se dice. Y lo que encontramos una y otra vez es sepultura. Siempre sepultura. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis. De Abraham a Jesús. Los cuerpos se colocan en cavernas, en tumbas, en la misma tierra.
Son cuidadosamente envueltos, ungidos con especias, tratados con reverencia, depositados en lugares donde la memoria puede volver, donde la memoria puede llorar, donde la esperanza puede esperar. Pero hay momentos específicos y reveladores en que cuerpos fueron quemados en la Biblia, y siempre que eso ocurre, el fuego no es símbolo de descanso o promesa. Es siempre, siempre, una señal de juicio. Permítanme llevarlos a la historia de Acán. Registrada en Josué 7. Israel acababa de conquistar Jericó, pero había una orden clara de Dios. No tomen nada. Pero Acán desobedeció, tomó objetos prohibidos y los escondió en su tienda. Cuando su pecado fue descubierto, el juicio fue severo. No solo fue apedreado, sus pertenencias fueron quemadas, y al final, su propio cuerpo fue entregado a las llamas. Entonces todo Israel lo apedreó, y después de apedrearlos, los quemaron en el fuego. Aquí, el fuego no fue un acto de despedida digna. Fue parte del castigo, una marca de vergüenza, una purificación por medio del juicio. El fuego era la sentencia. Ahora, otra historia. Primera de Samuel 31. El rey Saúl y sus hijos murieron en batalla. Sus cuerpos fueron colgados por los filisteos, como trofeos de guerra. Una humillación pública total. Hombres valientes de Jabes, arriesgando la vida, viajaron para recuperar aquellos cuerpos, pero cuando los encontraron, estaban mutilados, posiblemente en descomposición, profanados. Entonces tomaron una decisión, los quemaron. En ese caso, la cremación no fue un ritual espiritual, fue una emergencia pragmática. Los cuerpos habían sido profanados y mutilados. Cremarlos fue una forma de protegerlos de más desgracia o enfermedad. Pero hay un detalle revelador. Después de quemar los cuerpos, recogieron cuidadosamente los huesos y los enterraron bajo un árbol, como si incluso en medio de medidas desesperadas, la sepultura siguiera siendo el desenlace deseado, como si intentaran, en la medida de lo posible, restaurar la dignidad que les había sido quitada. Y está la historia del rey Josías en Segunda de Reyes 23. Ese joven rey, celoso por purificar Judá de la idolatría, ordena la profanación de altares paganos. ¿Cómo lo hace? Toma los huesos de los sacerdotes idólatras y los quema sobre sus propios altares. Aquí, el fuego es un símbolo de condenación y repudio. No hay honra en esos cuerpos, no hay reverencia, solo vergüenza, juicio y desesperación. El fuego vuelve esos lugares impuros, declarando que los restos profanados no merecen descanso, solo deshonra. Vean el patrón. A lo largo de las Escrituras, siempre que los cuerpos son quemados, nunca es un acto honroso. Es siempre respuesta a la vergüenza, al pecado o a la necesidad desesperada. En ningún momento, ni una sola vez, en todo el Antiguo Testamento, la cremación es retratada como una práctica piadosa o recomendada al pueblo de Dios. Y hay una razón teológica profunda para esto. En el pensamiento bíblico el fuego tiene significados muy específicos, y casi nunca positivos cuando se trata del destino final de algo. El fuego es el instrumento del juicio divino. ¿Recuerdan Sodoma y Gomorra? Fuego y azufre lloviendo del cielo, consumiendo ciudades enteras en un solo día. El fuego es un medio de purificación, como el oro probado en el horno, refinado hasta que todas las impurezas son eliminadas. Pero es una purificación dolorosa, destructiva. El fuego es el rostro del castigo eterno. El lago de fuego descrito en Apocalipsis, donde aquellos que rechazaron a Dios enfrentarán juicio eterno. Sí, el fuego también señala la presencia de Dios. Moisés vio un fuego ardiendo en una zarza sin consumirla. Elías invocó fuego del cielo para... Los sacrificios eran quemados para ser agradables a Dios. Pero aquí está la diferencia crucial. Cuando el fuego aparece fuera del contexto ritual, fuera del altar del sacrificio, casi siempre trae un mensaje de corrección, separación y finalidad. Esto no significa que la cremación moderna sea pecaminosa. La Biblia no la condena directamente, pero resalta algo significativo.
En el pensamiento bíblico, el fuego no es la imagen de la esperanza futura, es la imagen del juicio. Y lo que encontramos repetidamente, de forma consistente, es la sepultura. De Abraham a Jacob, de Moisés a David. Los cuerpos son respetuosamente colocados en tumbas, hasta el mismo Jesús. Después de la crucifixión fue envuelto, ungido y colocado en una tumba nueva. El acto de sepultar, de devolver el cuerpo a la tierra, era más que una simple costumbre. Era una declaración de fe, una confesión silenciosa de que, aunque el cuerpo estuviera ahora muerto, había esperanza de que lo que fue sembrado en la tierra un día se levantaría de nuevo. Del Génesis a los Evangelios, el acto de enterrar el cuerpo es presentado como un gesto de respeto, fe y expectación esperanzada. La semilla colocada en el suelo esperando la resurrección, porque para el creyente, el cuerpo no es simplemente materia, es un templo, una creación divina. Y aquí llegamos al corazón de la cuestión. Desde el principio la Biblia habla del cuerpo como algo sagrado, una creación divina intencionalmente moldeada por las propias manos de Dios. La historia de la creación en Génesis dice: entonces el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en sus narices el aliento de vida, y el hombre se convirtió en un ser viviente. El cuerpo fue moldeado del polvo, pero cobró vida por el soplo de Dios. Esa unión de materia y espíritu dio origen a la propia humanidad. Por eso la Biblia nunca trata el cuerpo con casualidad, ni en la vida, ni en la muerte. Cuando Dios dijo a Adán: polvo eres y al polvo volverás, estaba delineando el destino natural del cuerpo humano, volver a la tierra de la cual fue formado. Esas palabras fueron repetidas por generaciones de creyentes en cada funeral cristiano, completando el ciclo natural establecido por el Creador. Por eso, a lo largo de las Escrituras, la sepultura permaneció como un acto de fe. Lo vemos claramente por primera vez en Génesis 23. Sara había muerto y Abraham, profundamente afligido, no buscó una solución rápida ni una opción barata. No improvisó ni aceptó favores. Insistió en comprar un lugar de sepultura adecuado con su propio dinero. Rechazó ofertas de un terreno gratuito, negociando cuidadosamente con los hititas por la cueva de Macpela. ¿Por qué tanto trabajo? Porque para Abraham, enterrar a su esposa no era solo una formalidad. Quería honrarla, quería dar testimonio, quería asegurarse de que incluso en la muerte ella descansaría dentro de la tierra prometida. El acto de enterrar a Sara también era profético, un poderoso recordatorio de que ese polvo se levantaría de nuevo. Más tarde, en Deuteronomio 21, Dios ordena algo sorprendentemente compasivo. Si un hombre es ejecutado y colgado en un árbol, su cuerpo no debe permanecer allí durante la noche. ¿Por qué? Porque incluso en el castigo, Dios exige dignidad. Incluso en la culpa, un cuerpo merece respeto porque sigue siendo su creación. Y luego vino la sepultura de Jesús, la más santa de todas, el cuerpo del propio Hijo de Dios, que acababa de ser crucificado. No fue quemado ni arrojado a una fosa común. Fue cuidadosamente retirado de la cruz, envuelto en lino limpio, ungido con especias aromáticas y colocado en una tumba nueva. José de Arimatea, un hombre rico y respetado, ofreció su propio lugar de sepultura como acto de honor. Las mujeres observaban de cerca. Los discípulos, en silencio, sabían que aquel cuerpo, aunque herido, era santo. El hecho de que fuera sepultado se volvió central en el mensaje del Evangelio. Murió, fue sepultado y al tercer día resucitó. La sepultura no fue un final, fue un anuncio, el preludio de la gloria. A lo largo de las Escrituras, la sepultura lleva un profundo significado simbólico. La sepultura se volvió un símbolo silencioso pero poderoso. La tierra recibe el cuerpo, lentamente lo descompone, y por medio de ese proceso, el creyente espera simbólicamente la resurrección prometida. Por lo tanto, enterrar es plantar con esperanza. Significa cubrir con tierra aquello que un día se levantará en gloria. Reconoce que el cuerpo no es un fin, sino un comienzo.
Cuando el cuerpo es colocado en la tierra, se planta una promesa. Así como una semilla muere para traer vida, así el cuerpo del creyente es devuelto al suelo con la esperanza de que un día se levantará incorruptible. Y entonces llegamos a la pregunta que más atormenta a los creyentes. La pregunta de aquella mujer al teléfono. La pregunta que mantiene a muchos despiertos por la noche. ¿La cremación impide la resurrección? Esta es sin duda la cuestión que más desafía a los creyentes modernos al considerar la cremación. Si el cuerpo es reducido a cenizas, Dios todavía puede resucitarlo. La fe cristiana no solo proclama que Cristo resucitó de entre los muertos, afirma que nosotros también nos levantaremos como Él, con cuerpos nuevos, glorificados y eternos. La resurrección no es simplemente una metáfora reconfortante, es una promesa literal y corporal, firmada con la sangre de Jesús y sellada por el poder de Dios. Pero entonces, ¿qué sucede cuando el cuerpo ya no existe? Cuando fue consumido por el tiempo o reducido a cenizas por el fuego. Las Escrituras responden claramente. Nada puede limitar el poder del Creador. En 1 Corintios 15, el apóstol Pablo trata de esta misma pregunta, aunque en otro contexto, al explicar la resurrección. Lo que se siembra en corrupción, resucita en incorrupción. Se siembra en deshonra, resucita en gloria. Se siembra en debilidad, resucita en poder. Se siembra cuerpo natural, resucita cuerpo espiritual. Pablo no describe una reforma exacta de nuestro viejo cuerpo, sino una transformación gloriosa. Así como una semilla plantada en el suelo desaparece para dar lugar a algo nuevo. Un árbol, una flor. El cuerpo humano es enterrado, devuelto al polvo y levantado de nuevo en gloria transformada. Eso no depende de la integridad del cadáver ni de huesos intactos, depende del poder de Dios y su poder no tiene límites. No fue Dios quien formó a Adán del polvo, quien ordenó que el barro se convirtiera en carne y la nada en vida. Entonces, ¿por qué dudaríamos de que Él pueda levantar a alguien de las cenizas? No importa si los restos fueron tragados por el mar, esparcidos por las montañas, consumidos por el fuego o devorados por el tiempo. Dios no necesita fragmentos para realizar un milagro. Su palabra es suficiente. Y hay algo que muchos olvidan. Muchos de los primeros cristianos no fueron sepultados. Fueron quemados vivos en persecuciones, devorados por fieras, arrojados al mar o tirados anónimamente en fosas comunes. Los cuerpos de los mártires fueron esparcidos como polvo por imperios enteros. Sin tumbas, está su gloria futura en riesgo, solo porque no tuvieron ataúd o huesos preservados. La resurrección no depende de lo que resta, sino de aquel que jamás olvida. Aunque el mundo los vea como meras cenizas, en Cristo son testigos eternos. Él los levantará, no porque sus restos puedan ser reunidos, sino porque su fe fue inquebrantable. Pablo es claro al decir que Cristo transformará nuestro cuerpo de humillación para ser conforme a su cuerpo glorioso según el poder que tiene para sujetar a sí mismo todas las cosas. Él no dijo que Dios reparará nuestros cuerpos, dijo que Dios los transformará. Y esa transformación no depende de la condición física, sino de la autoridad espiritual. Entonces, ¿la cremación afecta a la resurrección? No, porque el Dios que prometió resucitar nuestros cuerpos no está limitado por su condición actual. Él no exige ataúdes, huesos intactos o tumbas marcadas. Él es el Señor sobre toda la materia, y las cenizas de hoy pueden convertirse en la gloria de mañana. Por lo tanto, aunque la reflexión sea valiosa, debemos descansar en última instancia, no en las elecciones humanas, sino en el poder divino. Si tú crees que Jesús venció la muerte, también debes creer que nada, ni el fuego ni el polvo puede impedir que Él cumpla su promesa. Nuestra esperanza no está en el estado de nuestros cuerpos, sino en la fidelidad de aquel que dijo: Yo soy la resurrección y la vida. Pero si la Biblia no condena explícitamente la cremación, ¿qué dice la Iglesia? Durante muchos siglos, la Iglesia se opuso firmemente a la práctica de la cremación, no porque la considerara en sí pecaminosa,
sino porque históricamente había sido promovida por grupos que negaban la resurrección de los muertos. Particularmente entre los siglos XIX y XX, la cremación fue adoptada como un acto de protesta contra la fe cristiana. Simbolizaba un rechazo de la esperanza de vida eterna. A causa de esa asociación, la Iglesia consideró que aceptar la cremación en aquellas circunstancias significaba negar implícitamente una verdad esencial del Evangelio. Sin embargo, con el tiempo surgieron nuevas preguntas y desafíos. Las motivaciones de las personas evolucionaron. Muchos pasaron a elegir la cremación, no por rebelión espiritual, sino por necesidad financiera, por consideraciones de salud o por decisiones personales basadas en el amor y el respeto. Así, la Iglesia reconsideró su postura. En 1963, el Vaticano, bajo el Papa Pablo VI, levantó la prohibición absoluta, permitiendo la cremación siempre que no fuera elegida como negación de la fe en la resurrección. Desde entonces, la cremación está permitida por la Iglesia Católica. No obstante, la sepultura tradicional sigue siendo preferida e incentivada como señal de esperanza y de continuidad con la tradición cristiana. Además, en el documento doctrinal de 2016, Ad Resurgendum cum Christo, para resucitar con Cristo, la Congregación para la Doctrina de la Fe reafirma que la cremación es aceptable, pero bajo condiciones claras. Primero, las cenizas no deben ser esparcidas en la naturaleza, divididas entre miembros de la familia o guardadas en casa sin razón justificada. Segundo, deben ser colocadas en un espacio sagrado como un cementerio, una iglesia o un columbario, preservando su conexión con la comunidad cristiana y sirviendo como testimonio público de fe. Tercero, se enfatiza que la cremación no afecta la salvación ni la resurrección, siempre que no sea elegida como rechazo consciente de las enseñanzas cristianas. Otras denominaciones cristianas, como muchas iglesias evangélicas, protestantes y ortodoxas, varían en sus posiciones. Algunas permiten abiertamente la cremación, otras la desaconsejan, pero la mayoría coincide en que la práctica no debe ser considerada pecaminosa. En lugar de eso, insisten en que debe ser una elección reflexionada, hecha con sabiduría, reverencia e intención espiritual. Pero aquí hay algo que necesitamos entender, algo raramente discutido en las conversaciones sobre cremación versus sepultura. Todos los cuerpos eventualmente comparten un destino idéntico: volver al polvo. La cremación no destruye quienes somos, simplemente acelera un proceso que ya está escrito en la carne humana desde el primer día. En el momento en que el aliento abandona el cuerpo, la descomposición comienza. La piel se seca, los músculos colapsan, los órganos se disuelven. En pocas semanas, solo quedan los huesos. Años después, ni siquiera ellos. Ese proceso tiene un nombre en la ciencia forense: tafonomía, el estudio de cómo los cuerpos se descomponen y desaparecen. Describe la esqueletización, la putrefacción, la disolución total. Explica cómo incluso el cuerpo enterrado en un ataúd inevitablemente se convierte en alimento para microorganismos, humedad y tiempo. Puede llevar décadas o solo meses, pero el resultado es siempre el mismo: polvo eres y al polvo volverás. En ese sentido, la cremación no introduce nada nuevo. Solo hace en horas lo que el tiempo haría en años. La diferencia no es espiritual, es cronológica. Un cuerpo reducido a cenizas por la cremación no es diferente de uno que lentamente regresa al polvo en la sepultura. Ambos vuelven a la tierra, y en ambos casos nos queda la misma pregunta: ¿qué permanece de nosotros? La respuesta es tan simple como profunda. Permanece lo que Dios nunca olvida. Permanece el alma, nuestra identidad eterna, el propósito para el cual fuimos creados. Permanece aquello que no se oxida, no puede ser consumido y no puede desvanecerse dentro de una tumba. No importa si tus huesos descansan bajo una lápida marcada con una cruz o si tus cenizas fueron esparcidas por el mar. Lo que limita a la humanidad no limita a Dios. Ni el fuego, ni el tiempo, ni el olvido.
Y es esa la certeza que cambia toda nuestra perspectiva. Porque el polvo no es un fin, es preparación, es tierra fértil para el mayor milagro que aún está por venir. Y si el polvo no es el fin, la pregunta ya no es si Dios puede resucitar el cuerpo, sino cómo elegimos honrarlo mientras está confiado a nuestro cuidado. Porque aunque Dios no necesitamos honrar lo que Él creó con sus propias manos, el apóstol Pablo expresa esto de un modo tan claro que no deja espacio para la indiferencia. ¿Acaso no saben que el cuerpo de ustedes es templo del Espíritu Santo que habita en ustedes, que les fue dado por Dios? Ustedes no son de sí mismos, fueron comprados por alto precio. Por tanto, glorifiquen a Dios en su cuerpo. Si el cuerpo es verdaderamente un templo, entonces no es simplemente un envoltorio. Fue creado intencionalmente, consagrado y usado por el propio Dios para cumplir su voluntad en la tierra. Cada gesto de compasión, cada oración susurrada, cada herida sufrida por amor, todo sucedió dentro de ese cuerpo, fue el vaso en el que la historia de nuestra fe fue forjada, y aunque el alma trascienda a ese cuerpo aún merece nuestro respeto. Por lo tanto, la forma en que tratamos los restos mortales no es solo un procedimiento de rutina, es una declaración sobre nuestras convicciones. ¿Nos tratamos como desechables o como algo tocado por la eternidad? Nuestras elecciones están guiadas por la reverencia o por la conveniencia, por la fe o por la practicidad. Enterrar un cuerpo es mucho más que simplemente cubrirlo con tierra. Es nuestra manera de declarar: esto fue sagrado y se levantará de nuevo. La cremación, cuando se realiza con reflexión, respeto y oración, también puede convertirse en un acto de entrega, pero siempre nos confronta con esta pregunta: ¿estoy tratando este cuerpo por lo que realmente fue, un templo del Espíritu Santo, o como un objeto sin valor y sin vida? La diferencia no está solo en el método, sino en el corazón detrás de la decisión. Porque la muerte no marca solo el fin de una vida, también abre un proceso de duelo que requiere apoyo, rituales y espacios donde el amor pueda llorar, recordar y sanar. Y aquí surge una dimensión completamente nueva de este dilema. ¿Qué sucede con la memoria cuando el cuerpo ya no está presente? ¿Dónde llorarán por ti? Durante siglos, la sepultura no fue simplemente un ritual religioso, sino una forma poderosa de apoyar emocionalmente a los que se quedan. Una tumba no es solo un hueco en la tierra, es un punto permanente en el mapa del corazón humano. Es el lugar al que los hijos regresan, donde los amigos dejan flores, donde el dolor encuentra forma y el amor encuentra palabras para hablar. Allí se susurran oraciones, fluyen lágrimas sin juicio. Para muchos, el cementerio se convierte en una continuación sagrada del vínculo. Pero cuando el cuerpo es reducido a cenizas, ese ancla desaparece. No hay suelo que lo contenga, no hay lápida que lo nombre. El vínculo se pierde, o simplemente se transforma. La cremación, aunque diferente, no necesita ser vacía. Para algunos, esparcir cenizas en el mar es un acto de libertad. Para otros, mantenerlas en una urna trae consuelo y compañía. La memoria vive, pero cambia. Ya no está confinada a un lugar, sino llevada por el viento. Presente en la canción que suena en cada aniversario, enterrar cenizas en un jardín o transformarlas en un árbol también puede crear una eternidad natural. Sin embargo, hay un riesgo. En un mundo acelerado, olvidadizo e implacable, la ausencia física puede deslizarse fácilmente hacia el olvido emocional. Por eso, cada familia debe considerar cuidadosamente la elección, porque el duelo requiere espacio, demanda rituales. La muerte, aunque natural, siempre debe ser procesada con amor y dignidad. La memoria es más que nostalgia, es el amor extendido en el tiempo. Es nuestra prueba de que alguien vivió, caminó entre nosotros, que su vida fue significativa. Tanto la tumba como la urna, el cementerio o el mar, pueden convertirse en espacios sagrados si el corazón lo permite. Al final, lo que importa no es dónde lloramos, sino cómo elegimos nunca olvidar.
Y si la memoria vive donde el amor decide recordarla, entonces la elección final no es simplemente logística o práctica. Es profundamente espiritual y profundamente personal. No hay un versículo que dé instrucciones explícitas. No hay un patrón universal con solución lista. Eso nos lleva inevitablemente a la pregunta: ¿qué debemos considerar al tomar esta decisión? No hay reglas obligatorias, pero hay preguntas guía que podemos hacernos si las abordamos con honestidad. Preguntas que no nos empujan a un camino rígido, sino que revelan la verdadera intención de nuestros corazones. La primera y más fundamental es: ¿qué traerá mayor gloria a Dios? Estoy testificando, incluso en la muerte, que realmente creo en la resurrección. La segunda pregunta es: ¿qué traerá mayor consuelo a los que me aman? Porque no estamos solos al enfrentar esta decisión. Otros llorarán, otros recordarán, otros necesitarán un lugar para procesar su pérdida. He considerado con reflexión lo que ellos pueden necesitar. Les he ofrecido un espacio físico o simbólico para despedirse, llorar, compartir recuerdos y sanar. A veces el acto espiritual más grandioso que podemos elegir no es lo que es más fácil para nosotros, sino lo que consuela a aquellos a quienes dejamos. Y la tercera pregunta es esta: ¿cuál es la intención más profunda detrás de mi elección? Esto llega al núcleo de nuestra conciencia. ¿Estoy tomando esta decisión desde la fe o desde el miedo? ¿Por reverencia o por indiferencia? ¿Desde la convicción o simplemente por conveniencia? Dios mira el corazón, juzgando no solo los métodos que elegimos, sino también nuestra motivación. Si nuestra elección nace del respeto, del amor y del deseo sincero de honrar su plan y consolar a los que se quedan, entonces esa decisión, sea sepultura o cremación, puede verdaderamente glorificarlo a Él. Estas preguntas pueden no ser fáciles, pero son necesarias, porque nos apartan de las meras tecnicalidades y nos llevan a territorio sagrado. Nos obligan a mirar hacia adentro y preguntar: ¿estoy decidiendo con fe o con prisa? ¿Estoy pensando en el alma o solo gestionando un evento? ¿Estoy dejando un legado que habla de esperanza o solo cerrando un capítulo más? Porque la muerte, aunque inevitable, también presenta una oportunidad de testimonio. Y nuestra decisión final en esta tierra, cómo dejamos atrás nuestro cuerpo, puede convertirse en un testimonio silencioso, una declaración de lo que realmente creemos, no solo de quién fuimos, sino de quién esperamos ser: resucitados, transformados, eternos. Y en medio de esta jornada llena de decisiones, dudas y despedidas, una verdad brilla más que todas las demás. Dios puede levantar lo que el mundo olvidó, porque Él no requiere condiciones ideales, solo requiere ser quien es. Si fuimos hechos del polvo, ¿por qué temer volver a Él? Cenizas o tierra, huesos o nada. Dios no está limitado por lo que vemos. Su poder no se detiene ante barreras físicas. Tesalonicenses declara con valentía: hermanos y hermanas, no queremos que ignoren lo que sucederá con los que ya duermen, para que no se entristezcan como los demás que no tienen esperanza. Si creemos que Jesús murió y resucitó, así también Dios mediante Jesús traerá en su... La promesa no se concentra en la condición del cuerpo, sino en la fe del alma, y esa fe activará la resurrección venidera. Una resurrección que no es restauración de algo viejo, sino su transformación gloriosa en algo nuevo. Lo que era mortal se tornará inmortal. Lo que era perecedero, imperecedero. Lo que un día fue frágil puede convertirse en esplendor. Pablo es claro al decir: se siembra cuerpo natural, resucita cuerpo espiritual. Eso significa que Dios no simplemente restaurará lo que existía antes. Él creará algo completamente nuevo. El cuerpo glorificado no necesita restos, necesita propósito. Y en aquel día, no serán solo las tumbas las que se abrirán. Las cenizas se levantarán, y hasta el mar entregará a sus muertos. Porque cuando Cristo pronuncie su palabra final, no importará si tu cuerpo fue enterrado en mármol o esparcido al viento. No importará si tu urna reposa en un columbario
o si tus huesos yacen bajo un árbol olvidado. Él sabrá exactamente dónde estás y sabrá exactamente quién eres. Y entonces, en un momento que romperá la historia, los cuerpos se levantarán, las lágrimas serán enjugadas y la muerte será derrotada para siempre. Por lo tanto, no temas al polvo, ni al fuego, ni al olvido. Teme, eso sí, vivir y morir sin esperanza, porque quien muere en Cristo vivirá de nuevo. Y ahora vuelvo a aquella llamada, a aquella mujer llorando al teléfono, aterrada de que decidir cremar a su marido pudiera condenarlo eternamente. Le dije lo que les digo aquí, lo que las Escrituras realmente enseñan, que Dios no está limitado por cenizas, que la resurrección no depende del estado de los restos, sino del poder del Creador. Le dije que mártires fueron quemados vivos, que santos fueron arrojados al mar, que millones de fieles murieron sin tumbas y que todos ellos se levantarán en el día final. Le dije que lo que importa no es el método sino la fe. Y mientras yo hablaba, escuché su llanto transformarse de desesperación en alivio, del miedo en esperanza, de la culpa en paz. Entonces mi marido está bien, susurró. Dios no lo olvidará. Y un día, cuando Cristo vuelva, su marido se levantará, no como era, sino glorificado, transformado, eterno. Y esa es la verdad a la cual necesitamos aferrarnos. Entonces, ¿debe un cristiano elegir la cremación? La Biblia no la prohíbe, la Iglesia la permite, y Dios ciertamente puede resucitar cenizas con la misma facilidad con que resucita polvo. Pero la decisión sigue siendo profundamente personal, profundamente espiritual, y debe ser tomada con oración, reflexión y fe, que glorifica más a Dios, que consuela más a tus amados. ¿Cuál es la verdadera intención de tu corazón? Esas son las preguntas que debes hacerte, y solo tú en conversación con Dios puedes responderlas. Porque al final, lo que importa no es si terminamos como cenizas o polvo. Lo que importa es en quién confiamos para levantarnos de nuevo. Y si tú confías en Cristo, si crees que Él venció la muerte, entonces, nada, absolutamente nada, puede impedir que Él cumpla su promesa. Ni el fuego, ni el tiempo, ni el mar, ni el olvido, porque Él dijo: Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y en esa promesa, en esa certeza absoluta, no en el estado de nuestros cuerpos, sino en la fidelidad de aquel que nos creó, nos redimió y nos resucitará. Comparto con ustedes lo que he llegado a comprender a lo largo de mi vida, lo que la conciencia me impulsa a proclamar. La decisión ahora es tuya. Que Dios te bendiga y te guarde, y que cuando llegue tu hora puedas enfrentar la muerte no con miedo, sino con esperanza, sabiendo que el polvo no es el fin, es solo el comienzo.